clase con ustedes. Sí. Hasta luego. Bye. Adelante, Uriel. Listo, pues ya estamos de regreso por acá. Denme un segundo para ordenar aquí la pantalla. Aquí somos equipo de producción y todo. Bueno, pues ya nos acompaña el director de la Escuela Internacional de Medicina de la Universidad de Anáhuac Cancún, el doctor José Antonio, quien nos va a hablar justamente de la innovación en cuestiones de la enseñanza médica. Y bueno, le damos la bienvenida, doctor, pero también el agradecimiento por su apoyo a este gran proyecto y que pues sea el inicio de una relación académica bastante sólida y formal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Barraza. Espero que me escuchen bien, ¿no? Estamos aquí. Un saludo a todos desde Cancún, un saludo al doctor Ortiz también, Esteban. Muchas gracias por la invitación. Siempre es muy grato sumarse contigo a todos tus proyectos. Han hecho una gran labor, ¿no? Junto con Uriel y MedScientific, y pues que hemos venido apoyando. Ahora vamos a ya hablar un poco de lo que son políticas de salud, de lo que es el estado de las cosas en nuestro sistema de salud. Y pues a mí me toca hablar de algo que es fundamental, ¿no? Que es la educación. Cómo se ha venido transformando la educación en los últimos años. Probablemente muchos de ustedes aún son médicos en formación y pues habrán visto, ¿no? De qué manera se aprende hoy en día, ¿no? Nada que ver de cómo aprendimos nosotros la medicina, ni de cómo se practica hoy la medicina. Entonces, ha habido enormes avances en el tema educativo. Yo me voy a referir a los avances y las innovaciones que han venido sucediendo en la educación médica, ¿no? En los últimos años, y mostrarles un poco lo que estamos haciendo en la Escuela de Medicina, en la Escuela Internacional de Medicina, aquí en la Anáhuac Cancún, para ir mejorando la calidad de la educación y cómo hemos venido incorporando estos avances, estas innovaciones que realmente han hecho un enorme beneficio, ¿no? Creo que todos somos conscientes que la educación médica se ha transformado en los últimos años. Hemos sido testigos de todos estos avances, de toda la revolución científica, y pues la educación no ha sido menos, ¿no? La educación también ha incorporado nuevas tecnologías, ha avanzado a pasos agigantados. Hoy tenemos simuladores de vanguardia, estamos utilizando la realidad virtual, la inteligencia artificial. Por supuesto, buena parte de nuestra metodología de enseñanza es el aprendizaje basado en problemas y algo muy importante, la colaboración interprofesional. Cada vez es más patente y es más real que el médico tiene que irse incorporando a otras profesiones e ir trabajando con otras profesiones. El trabajo en equipo, los equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, pues es fundamental, ¿no? Ya lo comentaba el doctor Aguilar en su plática anterior cuando se refería a los programas que tienen de diabetes gestacional, cómo el médico también tiene que colaborar con la nutrióloga, con el trabajador social, etcétera, ¿no? Entonces, también es un avance muy importante en el aspecto educativo, que estamos seguros ha mejorado mucho la calidad de la educación y podemos decir que tenemos cada vez mejores profesionales de la salud, más preparados, más competentes para abordar los temas actuales y los problemas actuales de salud. Históricamente, la medicina, pues ya lo sabemos, se ha venido transformando. Hace unos 30 años, por ejemplo, para que el conocimiento cambiara, ¿no? Un conocimiento ya establecido y se creara nuevo conocimiento, podían pasar incluso hasta 30 años. Hoy en día, este conocimiento puede generarse hasta cada 72 horas o hasta cada 72 semanas, incluso dependiendo, pero bueno, en cada 72 horas puede estar surgiendo nuevo conocimiento. Estos son unos avances, francamente, pues muy sorprendentes que ha tenido la industria de la salud, el área de la salud. Muchas cosas han pasado desde que se fundó aquella primera escuela de medicina en el siglo IX, ¿no? Hasta hoy en día, que en las escuelas de medicina empleamos planes de estudio estandarizados, hemos logrado una integración exitosa de la tecnología, etcétera. Entonces, muchas cosas han pasado y pues hoy, pues ya, como ven en la imagen, pues ya la consulta se puede dar de esta manera, ¿no? A distancia, utilizando la telemedicina, ¿verdad? Y de manera pues bastante exitosa y sobre todo con buena calidad. Esta es la medicina del futuro, ¿no? Realmente la medicina
en pocos años la vamos a estar ejerciendo de esta manera. Avances impresionantes, por ejemplo, en el mundo de la cirugía, como la cirugía robótica, ¿no? Como la cirugía teledirigida, etcétera, pues también ya estamos siendo testigos de todo esto. Sin embargo, la educación pues enfrenta todavía algunos desafíos. El principal desafío es cómo podemos mantenernos al día con todos estos avances del conocimiento y de la tecnología médica. Aquí pues juega un papel fundamental la educación continua, que es realmente lo que estamos haciendo en el día de hoy, ¿no? A través de este congreso, pues es seguir esta formación continua. Pero bueno, es un enorme reto de cómo podemos ir al día de todos estos avances en el conocimiento, de cómo va mejorando la tecnología y cómo podemos incorporar la tecnología a nuestra profesión y a la educación del médico. Otro reto importante es cómo podemos garantizar desde las escuelas de medicina que haya un equilibrio entre las experiencias de aprendizaje teóricas y prácticas, es decir, la teoría y la práctica. Esto también es un enorme reto. Debemos de ir transformándonos también en las universidades, en las escuelas de medicina, en este sentido. Hacer que cada vez más profesionales de la salud, médicos que sean más competentes, que sepan hacer más cosas y mantener este equilibrio con la teoría. No hay que dejar de formar estos médicos teóricos para que sean médicos más bien competentes y médicos que tengan una muy buena práctica y que sepan aplicar la teoría. Quizás ahí es donde destaca uno de los principales retos en este momento, ¿no? Cómo hacer que el profesional pueda de alguna manera incorporar su parte teórica a su práctica profesional. Y también cómo irnos capacitando cada vez mejor en lo que es la formación interdisciplinaria, en el trabajo colaborativo, etcétera, ¿no? Son retos que desde las universidades, de las escuelas de medicina, pues tenemos que ir afrontando. Cuando hablamos de los avances tecnológicos que hemos estado viviendo en el mundo de la medicina, pues no podemos dejar de lado a la simulación, ¿no? La simulación de realidad virtual, a utilizar recursos en línea, como estamos ahora utilizando el Zoom, y como ven, pues es una manera también que tenemos de formarnos y de educarnos, como la tecnología puede estar al servicio de esto, el utilizar las plataformas de telemedicina, el uso de plataformas para la formación y la educación médica, para el aprendizaje, por ejemplo, de la anatomía, para el aprendizaje de la clínica, para el aprendizaje, por ejemplo, de la investigación, pues hoy en día realmente es un enorme avance. Definitivamente, hoy aprender es una experiencia ya diferente. Vemos que ya nuestros aprendizajes, tanto si somos médicos en formación como si ya somos profesionales de la salud, pues ya son más interactivos, son más inmersivos, ya no estamos tan aislados, ¿no? Ya no nada más es estar del otro lado de una pantalla, sino que ya realmente logramos un poco meternos en un escenario de aprendizaje. Entonces, esto hace que con un estudiante de medicina vaya adquiriendo habilidades prácticas que mejorarán la atención al paciente. Adquiere cierto tipo de competencias que solemos llamarle competencias blandas, etcétera, que pues seguramente si se ponen correctamente en práctica, pues resultarán en beneficio para los pacientes, ¿no? Hay que ir poco a poco, gradualmente ir adoptando estas innovaciones, sobre todo en las universidades, para que una universidad, una escuela de medicina se mantenga a la vanguardia de la educación médica. Si la escuela no se actualiza, si la escuela sigue pretendiendo hoy en el pleno siglo XXI enseñando de la misma manera que se enseñaba en el siglo XX o incluso en el siglo XIX la medicina, pues definitivamente no estará a la vanguardia y será más complicado que un egresado de este tipo de formación médica pues pueda ir insertándose en lo que es hoy en día el sistema de salud, un sistema de salud que funciona ya también con las nuevas tecnologías, ¿no? Hoy, definitivamente, buena parte del aprendizaje de un estudiante de medicina, incluso también de un profesional de la salud, está basado en la simulación. Ya se acabaron aquellos tiempos, ¿no? Donde uno
asistía al hospital y pues tenía que interrogar a los pacientes. De pronto, por ejemplo, cuando me rotaba uno en ginecobstetricia, pues ahí la pobre paciente, todo el mundo tocándole, explorándole el abdomen, desde el interno, desde el estudiante hasta que llegaba el residente. Hoy en día pues ya no aplica mucho eso, pero la simulación médica pues ha logrado sustituir en buena medida ese tipo de escenarios, ¿no? Ha sido realmente un punto de inflexión en la educación médica. Hoy el estudiante de medicina aprende buena parte de la medicina, la aprende en la simulación. Y lo cual también tiene sus implicaciones, por supuesto, éticas y tiene sus implicaciones también de asegurar la calidad continua, porque esto es, ¿no? Como se entrenaría un piloto de avión, ¿no? Que muchas veces es lo que yo les asevero mucho a mis estudiantes, ¿no? A ver, cuando yo quiero ser piloto de avión, pues tengo que entrenarme. Primero tomo cursos de entrenamiento, pero pues no me van a soltar el avión hasta que yo haya pasado cierto número de horas en el simulador. Entonces, primero el piloto se va formando en el simulador por horas y horas y horas. Tiene que hacer un cierto número de horas en simulador antes de subirse por primera vez al avión. Y cuando se sube por primera vez al avión, tampoco es que inmediatamente vaya a volar el avión. Generalmente va con el instructor al lado, ¿verdad? Y el instructor le va guiando paso a paso en los diferentes procedimientos para despegar, para aterrizar el avión, qué hacer en casos de emergencia, etcétera. Y ya que también han pasado cierto número de horas donde va funcionando así el piloto, pues por primera vez su propio instructor o su capitán piloto, pues le va a decir, ahora despegue el avión, ahora tú lo vas a aterrizar, o sea, poco a poco. Así es la misma formación del médico. Los médicos tenemos que pasar muchas horas frente a los simuladores para que después vayamos teniendo esa experiencia, tengamos una práctica clínica supervisada en un principio, como sucede en el internado, y finalmente ya en el servicio social y en los primeros años de ejercer la profesión, pues ya, ¿no? Ya tenemos una práctica clínica no supervisada, pero pues ya pasó una trayectoria, ya hubo una trayectoria de aprendizaje. Desde luego que enfocar la enseñanza de la medicina con este enfoque práctico definitivamente mejora el pensamiento crítico, mejora también el trabajo en equipo y hace que la resolución de problemas por parte del estudiante o por parte del futuro profesional de la salud sea más sencilla, sea hecha con calidad, sea hecha oportunamente. Entonces, vamos preparando hoy en día a nuestros estudiantes para un escenario real, para situaciones médicas de la vida real, pero definitivamente en ambientes controlados donde podemos ir haciendo los diferentes ajustes que se requieren en la enseñanza. Esto pues es garantía también para los propios pacientes de que el médico que les va a atender o el que tienen enfrente en una consulta pues es un médico que tiene muy buena calidad educativa, que está bien preparado, que es un médico competente y que puede ser capaz de resolver buena parte de los problemas de salud que hoy en día aquejan a la sociedad. Entonces, podemos hablar de un aprendizaje basado en la simulación, ¿no? Y una cosa muy importante que nos permite este aprendizaje basado en simulación, pues es el que podemos recibir retroalimentación inmediata. El estudiante de medicina puede recibir una retroalimentación inmediata de su desempeño por parte de su profesor o de su evaluador. Asimismo, la evaluación puede ser hecha de forma inmediata y esta retroalimentación inmediata, pues definitivamente es muy útil para que el estudiante de medicina pueda identificar áreas de mejora y pueda en general mejorar sus competencias, su competitividad. Ahí tienen en la imagen, ¿no? Por ejemplo, una de nuestras estudiantes en una de las evaluaciones de su examen profesional dando una teleconsulta, ¿no? Y detrás estaría el supervisor y cuando concluye pues la teleconsulta, pues ya inmediatamente su evaluador le puede dar esta retroalimentación de cómo condujo el interrogatorio, cómo se condujo durante la consulta, qué hizo bien, qué hizo mal. Y entonces esto permite que el estudiante pueda ir corrigiendo de manera inmediata, no tiene que esperar a lo mejor una semana o no tiene que esperar a que su profesor le califique un examen para saber cómo le fue, ¿no? Puede saber en ese momento exactamente cómo fue su desempeño y qué áreas de mejora puede tener. Algo hoy en día que es muy importante es la educación interprofesional.
Ya el médico no puede seguir funcionando aislado y así como ejercemos la carrera de manera multidisciplinaria en muchos casos, ¿no? Yo siempre lo he comentado como cirujano general, veo que está por ahí el doctor Barretos, también lo sabrá. ¿Quién nos iba a decir cuando nos formamos como cirujanos que para poder hacer una intervención quirúrgica íbamos a necesitar un ingeniero biomédico ahí dentro de quirófano? Porque pues los equipos que utilizamos, ¿no? Requieren del expertise de un ingeniero médico, de un ingeniero biomédico para que haya un correcto funcionamiento del equipo y nosotros podamos realizar de la mejor manera y con mucha calidad un procedimiento quirúrgico. Por eso hemos tenido que aprender los médicos y tenemos que seguir aprendiendo a cómo relacionarnos más y mejor con los diferentes profesionales. Y eso debe de empezar desde la carrera de medicina. Por eso en las escuelas de medicina debemos de fomentar mucho la educación interprofesional, porque hoy en día ya sabemos que es un componente esencial para la formación de los médicos. Claro que esta educación interprofesional es evidente que mejora la colaboración y la comunicación entre diferentes profesionales de la salud, ¿no? Promueve un enfoque holístico de la atención a los pacientes y definitivamente, y está demostrado, mejora los resultados de los pacientes. A través de un trabajo en equipo multidisciplinario, un estudiante puede aprender y respetar también las experiencias de otras disciplinas de la salud. Y esto definitivamente es un componente de la mejoría continua de la calidad en la prestación de la atención médica. Y repito, el saber trabajar en equipo, ya cada vez menos el médico debe de estar aislado o funcionar como un ente aislado. Por eso es importante la educación durante el proceso formativo del médico, que aprenda cómo relacionarse con otras profesiones de la salud o que no tienen que ver con la salud, como el derecho, como las finanzas, como la comunicación propiamente, el marketing, etcétera. Integrar este tipo de educación interprofesional en los planes de estudio, pues también ha sido un reto importante para las escuelas de medicina, pero hoy, al momento de hacer la evaluación de los diferentes planes de estudio, pues nos damos cuenta que mejora la preparación de los estudiantes para practicar de manera colaborativa, para crear equipos de trabajo, ¿no? Y cuando llegan a la vida real o cuando salen ya a la vida profesional, vemos de qué manera nuestros egresados se van agrupando con diferentes profesiones de la salud o entre médicos también diferentes especialidades y cómo van creando equipos de trabajo muy exitosos, tanto en el ambiente privado como en el ambiente público, ¿no? Tenemos numerosos ejemplos de empresas de salud que se van creando a través de nuestros egresados y que incorporan al abogado, incorporan al contador, al especialista en negocios, tienen trabajo social, nutriólogas, psicólogos, y se crean verdaderos equipos de trabajo muy sólidos que definitivamente redundarán en bien de los pacientes. Otro aspecto en lo que se ha innovado mucho en la educación médica es la evaluación. Ya no evaluamos como a nosotros nos evaluaban, ¿no? Ya hoy el hacer los exámenes esos kilométricos o matadores o contestar 150 preguntas, ¿no? Algunas de ellas con respuestas largas y todo eso, pues eso ya va tendiendo a desaparecer. Realmente hoy ya empezamos a emplear o empleamos ya instrumentos de evaluación muy diferentes, ¿no? Y esto es precisamente porque el mismo los avances tecnológicos, etcétera, los avances en cuanto a la atención de la salud, pues hace que el método de evaluación tenga que cambiar. Ya no enseñamos la medicina por objetivos, ahora la enseñamos por competencias. Y pues por eso hubo que transformar también en la manera en cómo se estaba evaluando a los futuros médicos. Para evaluar las competencias, pues hubo que diseñar nuevos instrumentos, instrumentos más creativos, donde incluso a estos instrumentos se les incorpora también la tecnología. Entonces, la simulación, la realidad virtual, un paciente estandarizado, por ejemplo, son escenarios que son realistas, ¿no? Y los estudiantes pueden practicar sus habilidades clínicas, pueden demostrar sus habilidades clínicas y ser evaluados también de una manera bastante objetiva. De todo este pool que tenemos de instrumentos de evaluación, el que más destaca son los famosos ECOES, los exámenes clínicos objetivos estructurados. Estos no son nuevos, realmente surgen por ahí de los años 70 con el doctor Harding en el Reino Unido,
perdón, en los Estados Unidos, y donde se creaban pequeños escenarios reales y ahí el estudiante de medicina tenía que demostrar que sabía hacer las cosas, que no nada más sabía la teoría que hay detrás, por ejemplo, de la toma de la presión arterial, sino que demostraba a un evaluador que podía o es capaz de tomar la presión arterial siguiendo todo el proceso como está estipulado, haciéndolo con calidad, haciéndolo de manera certeza, etcétera. Y iba cambiando de diferentes escenarios, ¿no? Que les llamamos estaciones, ¿no? Muchos de ustedes, si son recién egresados, sobre todo, pues los habrán vivido. Y cambian de estación como cambia uno de situación de vida cuando uno ejerce la profesión, ¿no? Entonces, la práctica médica, la profesión médica nos enfrenta a diversos escenarios. Por eso es que se utilizan varias estaciones, 10, 12, o como originalmente lo diseñó el doctor Harding, 18 estaciones por las que el estudiante va pasando, situaciones que lo que hacen es simular una cuestión de vida real, bastante apegado a esta realidad, y pues voy demostrando qué puedo hacer en diferentes escenarios o cuando me enfrento a diferentes problemas. Y esto es un buen enfoque, es un enfoque ya estandarizado, un enfoque muy bien estructurado, objetivo, que nos permite evaluar la competencia clínica del estudiante de medicina. Hoy están muy en boga los ECOES, ¿no? Se pueden hacer de diferentes maneras, se puede utilizar simuladores, se puede utilizar plataformas digitales o simplemente un papel y un lápiz y ver cómo un estudiante de medicina es capaz de conducir una entrevista médica, cómo si es capaz de conducir o de dar malas noticias, por ejemplo, o de manejar un paciente hostil, etcétera, ¿no? A lo mejor atender un parto, hacer una sutura, explorar un abdomen, interpretar una placa de rayos X, etcétera. Son diversos los escenarios que se pueden ir creando y nos van a permitir evaluar de una manera rápida, objetiva, muy estandarizada, la competencia clínica, ¿no? También otro método que se ha incorporado a la evaluación de la educación médica es el uso de un portafolio electrónico, el utilizar las plataformas en línea. Esto agiliza mucho los procesos de evaluación y permite a una escuela de medicina que se tenga una visión integral del progreso y del logro del estudiante, ¿no? El seguimiento que se puede hacer a través de las diversas plataformas de enseñanza médica pues es impresionante que utilizan incluso muchas de estas plataformas inteligencia artificial para ir guiando al alumno a través de su proceso formativo, pues es algo que definitivamente llegó para quedarse y que se mejora día con día. Hoy, la evaluación de la educación médica, podemos decir que gracias a estas innovaciones tecnológicas, mejoran la precisión, la eficacia y la eficiencia de la evaluación del conocimiento y particularmente de las habilidades de los futuros médicos, ¿no? La investigación no puede quedarse de lado. Por eso es fundamental, y eso también lo hemos aprendido en las escuelas de medicina, que debemos de integrar oportunidades de investigación al proceso formativo de un estudiante de medicina. Entonces, no basta, por ejemplo, tener muy buena evaluación si realmente pues, no sabemos después qué hacer con esa evaluación. Por eso, integrar oportunidades de investigación, particularmente de investigación educativa, pues también ayuda enormemente a mejorar la educación en medicina. Pero también está esa investigación, que no es investigación educativa, sino que va dirigida a la ciencia básica o a la clínica. Y esto permite que un estudiante de medicina pueda desarrollar más y mejor sus habilidades de pensamiento crítico. Le permite conocer, participar en la medicina basada en evidencia. Y algo muy importante, que desde que es estudiante de medicina puede estar contribuyendo a algún avance o a los avances en el campo de la medicina, bien sea a generar nuevo conocimiento o a mejorar o ampliar el conocimiento ya existente. Y no hay que esperarse a que yo me gradúe, a que yo esté en ese gran laboratorio, esté en el Sistema Nacional de Investigación con mi título de investigador para hacer investigación. La investigación se tiene que hacer desde que el estudiante está en la carrera, porque desde que uno está estudiante es posible mejorar el conocimiento, es posible generar nuevo conocimiento. Por eso hay que ofrecer a los estudiantes de medicina oportunidades de investigación que les den una experiencia práctica, que fomenten su curiosidad intelectual
Y otro muy importante, que permitan colaborar, ¿no? Hacer un equipo de colaboración entre sus profesores y los estudiantes. Aquí el profesor va guiando este proceso formativo también de la investigación y se fue un verdadero trabajo en equipo entre el profesor por supuesto, el estudiante. Si incorporamos estas prácticas de investigación desde muy temprano en la carrera, estaremos preparando mejor a los profesionales de la salud para que enfrenten estos desafíos en un panorama, en un mundo de atención médica donde vemos que evoluciona muy rápidamente, ¿no? Las plataformas digitales, les decía yo, son fundamentales. Hoy en día hay numerosas plataformas digitales que ofrecen muchas áreas de oportunidad para que el estudiante se prepare más y mejor. Por ejemplo, yo menciono aquí algunas, con Lecturio. Lecturio es una plataforma que se convierte en un LMS, es decir, una plataforma de enseñanza a distancia médica de lo más robusto que hay hoy en día en el mercado, que incorpora la inteligencia artificial en el proceso formativo de un alumno, materia por materia, área por área de la medicina. Incluso es posible generar evaluaciones, exámenes, utilizando a la inteligencia artificial. El Jovep, por ejemplo, es una plataforma de video de prácticas de laboratorio en video, filmadas en grandes laboratorios, donde el estudiante puede aprender sin necesidad de estar metido en un laboratorio, puede aprender la metodología, por ejemplo, para correr un DNA, ¿no? Diferentes metodologías de la medicina y de la biología molecular, ¿no? Sin necesidad de estar inscrito en este gran laboratorio, ¿no? Sino desde la comodidad de un aula, desde la comodidad de su casa, etcétera. Él puede ver paso a paso y de manera muy detallada cómo se hace un experimento para extraer un DNA, para extraer una molécula, etcétera, de manera muy interesante, y va guiando al estudiante en todo este proceso de cómo ir incorporando o cómo ir realizando una práctica de biología molecular, de genómica, de genética, de diversas áreas. Body Interact, pues es otra plataforma que también, al menos en la Escuela Internacional de Medicina, empleamos con mucha frecuencia. Todos nuestros estudiantes de ciclos clínicos utilizan esta plataforma para tener sus pacientes virtuales, ¿no? Entonces, en ese espacio que tienen nuestros estudiantes con su paciente virtual, pues ellos son los encargados de la atención de este paciente virtual, ¿no? De brindarle la atención médica, de si requiere un procedimiento quirúrgico, indicarlo, etcétera, guiados precisamente por su profesor, y lo hacen de manera muy interactiva y utilizando la realidad virtual. También la anatomía hoy en día, pues se aprende ya de manera diferente. Antes había la necesidad de acudir al cadáver, ¿no? Para poder tener una idea muy clara, por ejemplo, de cómo estaban distribuidos los músculos o por dónde corría tal o cual arteria. Hoy en día, gracias al uso de la realidad virtual, pues esto ha permitido facilitar este proceso formativo, y ya no es necesario, por ejemplo, estar ni siquiera en un aula o ni siquiera en un anfiteatro para poder aprender la anatomía. Lo puedo hacer en cualquier otro medio utilizando a la realidad virtual. Incluso si estoy aprendiendo anatomía clínica, también puedo hacer uso de la realidad virtual. Es quizás lo que hay más en boga hoy en día, el uso de la inteligencia artificial y de la realidad virtual en la enseñanza de la medicina. Definitivamente, utilizar la realidad virtual pues mejora de manera muy importante las habilidades clínicas. Esta es una tecnología que, como saben ustedes, pues ha revolucionado la educación médica. Nos da estas experiencias clínicas inmersivas, experiencias realistas, donde yo puedo incluso a través de un dispositivo establecer un diálogo con un paciente virtual, ¿no? Sin necesidad de que exista este paciente, o incluso puedo ir más allá de la realidad virtual y utilizar la realidad aumentada, ¿no? Existen ya diversos softwares donde yo puedo colocar la cámara del celular, ¿no? Encima de una persona, y automáticamente puedo yo hacer como si fuera hacer una disección, o podría yo incluso entrar al abdomen, ¿no? Y realizar un procedimiento quirúrgico con realidad aumentada. Entonces, es un hecho que utilizar esta tecnología
mejora las habilidades clínicas, nos promueve un tipo de aprendizaje que es práctico. Y algo que hemos notado mucho entre nuestros estudiantes, aumentas la confianza, ¿no? Y mejora los resultados de los pacientes. Y sobre todo aumenta la confianza del propio estudiante, porque ahí se puede dar cuenta de lo que ya es capaz de hacer, ¿no? De todas las habilidades que ya puede ir poniendo en práctica, ¿no? Y en un ambiente, pues a veces ameno, a veces puede ser incluso como lúdico, etcétera, porque se aprende también como si fuera un juego, ¿no? Esta es una herramienta poderosa, definitivamente, y cada vez va evolucionando más y más y más, ¿no? También ese es otro tema, cómo ir a la par de todas estas mejoras tecnológicas. Para nosotros en las escuelas de medicina, pues es un enorme reto porque acabamos de adquirir algún equipo y a los 3 meses pues resulta que ya este equipo resulta ser obsoleto, entonces hay que actualizar un software o hay que actualizar un hardware, entonces eso pues también es un reto para las propias escuelas de medicina. No hay que dejar de lado, por supuesto, la educación médica continua, ¿no? Esto que estamos haciendo, el poder dar muchas oportunidades a un profesionista recién formado, ¿no? Por eso es muy encomiable el trabajo que está haciendo Med Scientific, porque pues está inmerso en este proceso de educación médica continua, porque el médico nunca deja de aprender, eso lo sabemos. Entonces, como médicos siempre estamos en una educación médica continua y continuada a lo largo de toda nuestra vida profesional, ¿no? Y en esta educación médica también pues podemos incorporar tecnología, debemos de fomentar el aprendizaje continuo, una actualización constante. Esto es algo que se debe también enseñar desde los estudiantes de medicina, que el estudiante de medicina sea capaz de seleccionar las mejores actividades de educación continua que le van a abonar a su actualización constante. Siempre debe estar preparados para irse adaptando a todos estos avances científicos y tecnológicos en esta constante evolución, ¿no? Entonces, a lo mejor una maestría, un diplomado, diversos diplomados. Aquí yo les puse algunos ejemplos de lo que nosotros hemos venido haciendo en educación médica continua y ver cómo podemos, que llegamos a muchísima gente, ¿no? Hace unos días recibí yo la estadística de nuestros programas de educación continua. Tenemos actualmente operando 19 programas de educación continua entre diplomados, cursos cortos, talleres, y pues eso son 800, más o menos son 840 estudiantes en diversas partes del mundo, porque mucho de esto es aprendizaje en línea. Estamos utilizando las propias plataformas para ir formando. Entonces, imagínense, podemos llegar a 840 profesionales de la salud en diversas partes del planeta, ¿no? Desde donde se conectan. Y en vez de tener estos 19 diplomados o 19 programas de educación continua en un aula, pues los tenemos dispersos por todo el mundo, ¿no? Manejándolos en inglés y en español, etcétera. Entonces, realmente el beneficio que tiene la educación continua para la formación del médico, para la formación continua del médico, es inmenso, ¿no? Entonces, esto es siempre desde las escuelas de medicina estamos muy entusiasmados, particularmente nosotros en Cancún, de poder impulsar, apoyar todos estos programas de educación continua como el que tiene aquí el doctor Uriel y Esteban con Med Scientific. Entonces, siempre cuenten con nuestro apoyo para que podamos seguir desarrollando cada vez más y mejores cursos y llegando a más y más profesionales de la salud. Hoy también, pues, un estudiante de medicina del siglo XXI tiene que adquirir nuevas competencias, como cuáles las habilidades de la comunicación. Y las habilidades de la comunicación no nada más es el saberse expresar de manera escrita, de manera verbal, al menos en 2 idiomas o de manera correcta, sino también estas habilidades de comunicación para utilizar correctamente las redes sociales, para utilizar, por ejemplo, correctamente el TikTok, el YouTube, etcétera, y saber manejar todos estos elementos de la comunicación. Esas son competencias que requerirá el estudiante de medicina ir adquiriendo. También otra competencia importante en la formación del médico en la actualidad es la resolución de los problemas. Cómo resolver los problemas de una manera práctica, de una manera rápida, con calidad y de una manera ética, sobre todo, ¿no? El trabajo en equipo, vuelvo a insistir, ¿no? Es una competencia esencial. El estudiante de medicina debe aprender y ser competente en el trabajo
en equipo. Y nuestra educación, la educación en las escuelas de medicina, pues debe de promover este desarrollo integral de estas habilidades blandas, donde incluya la comunicación, la ética profesional, la integridad profesional, el secreto profesional, etcétera, que es una serie de habilidades blandas que van complementando la formación de un médico. Y no podemos dejar de lado, por supuesto, la ética y el humanismo, ¿no? La ética y el humanismo es un aspecto fundamental para la atención de las personas. Nunca olvidar que el médico no atiende entes, atendemos personas y que como personas pues tienen una dignidad que debe ser respetada, ¿no? Principios como el respeto por la vida, el respeto por la salud de las personas, por la individualidad de las personas, la autonomía de la persona humana es fundamental. Y esta formación ética pues también se debe de ir transmitiendo y se debe de ir adquiriendo a lo largo de la carrera o a lo largo de los 6 años de medicina y el humanismo que es tan importante. Por eso, la educación en las escuelas de medicina, la educación médica debe hacer especialmente énfasis, ¿no? En la importancia que es brindar una atención médica ética, centrada en el paciente, de calidad, con calidez, etcétera, ¿no? Y aquí en la fotografía, pues algo de lo que también estamos trabajando nosotros en la Nahua Cancún con Medical Missions Network, trabajando en la creación de un instituto de salud global donde se hagan actividades de información, de investigación y pues algunos otros proyectos con los que hemos venido colaborando, proyectos de salud mental, por ejemplo, de prevención del suicidio, que hemos venido trabajando con Medical Mission Network, donde, como dice ahí bien la frase, es amor en acción. Pues eso debe ser el médico, ¿no? Debe ser, el médico es amor en acción, el amor por los pacientes, el respeto por el paciente y poner todo ese amor, toda esa ética, toda esa integridad profesional en acción al servicio y bien del paciente. ¿Hacia dónde vamos? Pues es apasionante, ¿no? Cuando uno se pone a revisar cómo van a venir las cosas, ni siquiera en los próximos 10 años. Para el próximo año, pues la verdad es algo que entusiasma, que motiva, es apasionante, ¿no? Algunas tendencias emergentes que hemos venido observando, pues es el aprendizaje personalizado. Gracias al uso de la inteligencia artificial, yo puedo crear mi propio método, mi propio ritmo de aprendizaje, etcétera, ¿no? Diferente al de mi compañero de al lado, etcétera. Esto es algo que las plataformas hoy en día, plataformas como les mencionaba, Lecturio, permite hacerlo de manera individual, lo puedo hacer en equipo, pero también lo puedo hacer de manera individual. Y estoy creando este ambiente personalizado de aprendizaje. Las tecnologías adaptativas también, como la tecnología poco a poco se va adaptando cada vez más a la realidad de la medicina y de la práctica médica. Y algo que debe ser fundamental es la integración de la inteligencia artificial. Veremos cómo en los siguientes meses, en los siguientes años, va a haber una mayor integración de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no debe de dejarse de enseñar tampoco en las escuelas de medicina. Lo que se debe de enseñar muy bien en las escuelas de medicina es el uso ético, el uso responsable de este tipo de tecnologías. Porque, por supuesto, con inteligencia artificial yo puedo resolver un examen, ¿no? Un examen de cardiología lo puedo resolver en segundos y 10 con todas las respuestas correctas, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que debemos de enseñar, además de la inteligencia artificial, es el uso ético de esta inteligencia artificial y de cómo yo puedo incluso tratar a mis pacientes, yo puedo incorporar la inteligencia artificial al manejo de mis pacientes, al manejo de mi práctica profesional, pero hacerlo de una manera ética. Seguramente iremos viendo cómo la experiencia educativa va a ir mejorando en las escuelas de medicina, ¿no? Los estudiantes, por su parte, van a tener un mayor empoderamiento porque van a tener estas habilidades necesarias para que puedan ir ahí navegando de manera efectiva en todo esto que es la atención médica, que va en constante evolución. Cada vez la enseñanza de la medicina se centra más en el estudiante, se centra más en el estudiante, se centra más también en los pacientes. Ya vemos cómo es que realmente se ha transformado. También un reto enorme es la capacitación del profesor, lograr que el profesor cambie este paradigma, que cambie su manera de enseñar, que mejore su docencia, que adapte la docencia a la actualidad.
Eso creo que es uno de los enormes retos también que debemos de afrontar en las escuelas de medicina. En conclusión, les decía yo, es importante para una escuela de medicina, para que mantenga a sus profesores actualizados, que un profesor que enseña medicina hoy en día, no importa la edad ni los años que lleve en la práctica profesional, vaya adoptando gradualmente estas innovaciones, para que entonces pueda garantizar que sus estudiantes estén mejor preparados para los desafíos y las oportunidades que seguramente van a ir enfrentando en el futuro por venir. Y termino con una frase de Jean Piaget, ¿no? Donde dice, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Antonio. De veras, nos has dado una historia de lo que fue la educación del pasado y la educación presente y la que viene al futuro. Y además, muchas gracias porque nunca dudaste de nosotros en darnos este soporte a través de la Escuela Internacional de Medicina Anáhuac Cancún para tener lo que estamos haciendo hoy. Y ahora sí, a nuestros congresistas, decirles que la Universidad Anáhuac Cancún, aunque es privada, está abierta para todos, que hay una forma de integrarse a ella. Digo, yo fui de la primera generación Anáhuac y fui becado. Existen una serie de apoyos, tanto en becas como financiamientos y descuentos, ¿sí? Para el personal médico que quiera participar. De veras, gracias, José Antonio, por todo lo que nos da ya la comunidad. Y también decirles que en el caso de Juan Pablo, Medical Mission Network está abierto para todos también. Esta comunidad náhuatl es una comunidad abierta para todos. Quien se quiera sumar, ¿verdad? Que son bienvenidos todos. Entonces, también en Medical Mission Network, quien quiera participar en las misiones que tiene Medical Mission Network o los trabajos, son bienvenidos todos. Y muchas gracias de veras al equipo de Anáhuac, que por todo el apoyo y el soporte que nos han dado a nosotros. De veras, Toño, gracias, gracias, gracias. Al contrario, Bien. gracias. Perdón por interrumpirte, gracias, Esteban, y gracias por la confianza, ¿no? que tuviste en la escuela. Creo que hemos venido haciendo cosas muy interesantes y pues vamos para adelante a seguir haciendo más y mejores cosas. Así es. Gracias, Toño. Tomás, gracias. Juan Pablo, gracias. Y estamos en la próxima. Por cierto, te quiero dar una noticia. Nuestro próximo congreso, que pensamos hacer también presencial, espero no nos caiga huracán, será en Cancún. Y será la Escuela Internacional de Medicina Cancún, en que estamos preparando nuestro próximo congreso, que será sobre microbiota. Excelente, pues bienvenido. Será un placer poder trabajar contigo, Esteban, con Uriel y con Med Scientific. Un Perfecto, saludo. muchas gracias, Toño. Tomás, gracias. Juan Pablo, Oye, gracias. Dime. Quería nada más comentarte una cosa. Después de escuchar la excelente plática que dio José Antonio sobre el estado actual de la educación médica, nada más comentar, yo coincido mucho con lo que José Antonio dice, que hay que entrenar al docente, y esa es una nueva fase que vamos a ver. Ahorita me pidió la presidenta de la Academia Nacional de Educación Médica y Desarrollo Profesional Continuo, es el nombre de toda la academia, DPC le pusimos ahí, porque me pidió que estuviera yo ayudándoles en el secretariado de vinculación, y estamos armando una vinculación con los mejores centros de formación para los docentes de educación médica continua, que es lo que José Antonio puso el dedo sobre la llaga. El estudiante de licenciatura está 6 años en la universidad, pero el médico está en práctica profesional alrededor de 35 o 40 años el resto de su vida. Y como comentaba José Antonio, la velocidad de obsolescencia del conocimiento es tremenda. Lo que hay que hacer hoy en día es aprender y desaprender, aprender y desaprender. Y cada vez que reaprende uno, lo tiene que actualizar con las nuevas tecnologías que hay. Así que yo felicito a Med Scientific por esta visión de estar en el centro
de la innovación que se necesita para que el sistema de salud avance, pero con los profesionales de la salud, la formación interprofesional es fundamental, actualizados. Y creo que MedScientific va a encontrar siempre mucho apoyo de parte de las asociaciones y de las universidades que estamos tratando de promover la educación médica continua. Así que felicidades, un éxito, y creo que tienes una buena visión, y qué bueno que ya estás visualizando lo que va a pasar en un año. Tienes una bola mágica muy buena. Felicidades, Bueno. José Antonio, y ánimo. Gracias por Gracias.